Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una prueba de simulación de control de batería y sistema de carga del vehículo. Para eso vamos a usar un simulador virtual que les voy a mostrar a continuación. En este simulador podemos ver un vehículo que simula un motor de inyección electrónica de nafta y tenemos dos elementos en pantalla. Una es el tablero, donde tenemos simulado el instrumento de RPM, un pequeño tablero que indica los testigos, uno de inyección o de motor, el testigo también de aceite y el de batería. A su lado tenemos el reloj que indica la temperatura del líquido refrigerante o temperatura del motor. Y un poco más abajo tenemos la llave de encendido y simulamos con este pedal dibujado acá, simulamos el pedal de acelerador. También vamos a usar hoy para las mediciones básicas sobre la batería el multímetro o tester. Primero vamos a verificar el estado de batería en lo que se llama en vacío, es decir, sin ningún consumo conectado a la misma. Una de las pruebas fundamentales a hacer de la batería es precisamente, con nada conectado en ella, verificar que la tensión esté alrededor de los 12 volt. Se recomienda verificar esto asegurando que esa tensión no esté por debajo de 11,8 volt, para lo cual ya recomendamos hacer una carga. Vamos a simular la conexión del tester para verificar la batería en vacío y sin conexión en sus bornes sobre el vehículo. Para eso les voy a mostrar cómo desconectar la batería. Desconecto los bornes y voy a conectar el multímetro, su punta negra o negativa en el negativo de la batería y su punta roja o positiva en el positivo de la batería. El tester debe estar en volt de corriente continua, como está colocado aquí, y en escala de 20 volt. La lectura es de 12,1 volt en este caso del ejemplo. Podemos asegurar que la batería tiene buena carga. Antes de hacer conexiones y desconexiones del instrumento, conviene siempre apagar el instrumento y desconectarlo. Procedemos entonces ahora a conectar la batería y vamos a repetir la misma medición pero con la batería conectada para ver si tenemos algún cambio, es decir, si el vehículo tuviera, por ejemplo, algún consumo extra aún con todo apagado, estaríamos en indicación de una fuga de corriente, lo que podría provocar que la batería se descargue. En este poco tiempo o en este poco lapso de conexión y desconexión que hicimos recién, no debería haber diferencia. Vamos a comprobarlo. Terminal negativo a negativo de batería, punta roja o terminal positivo del tester al positivo de la batería. Multímetro en escala de 20, 12,10 volt. Verificamos que es la misma tensión. Procedemos ahora a apagar el equipo y vamos a dar contacto, solamente contacto o señal de activación de sensores y actuadores, pero sin darle arranque al motor. Y vamos a medir la tensión de la batería en este momento. Así como dejamos conectado el multímetro, volvemos a encender el multímetro en la escala de 20 volt. La tensión es de 12,04, es decir, está prácticamente en el mismo valor, ¿sí? Hay una pequeña diferencia que hace a los muy pocos consumos que tenemos en el momento solo del contacto. Procedemos entonces a darle arranque. Primero voy a cerrar el contacto y les voy a contar que para darle arranque lo que tenemos que tener en cuenta es precisamente que en el momento de arranque la tensión que nos va a indicar el multímetro debe bajar y es normal. Siempre hay una caída de tensión producto del exceso de consumo de la corriente en los pocos segundos del momento de arranque. Ese consumo principalmente está dado por el motor de arranque. Esa caída de tensión no debe ir por debajo de 10,5 volt, es decir, que es normal una caída de tensión en el momento de arranque, pero esa tensión no debe bajar por el nivel de 10,5 volt. De lo contrario, estaríamos ya detectando un problema que a través del diagnóstico deberíamos verificar si es problema de capacidad de entrega de corriente de la batería o un exceso de consumo de corriente del sistema de arranque. Vamos a verificar en la puesta en marcha cuánto acusa el voltímetro. Les recomiendo que miren la pantalla del multímetro tester que estoy señalando mientras yo le doy arranque al vehículo, porque en muy pocos segundos se produce el arranque y ahí es donde tenemos que verificar a cuánto llegó como mínimo esa tensión.
La tensión no bajó por debajo de los 11,5 volt aproximadamente, por lo tanto podemos decir que tanto la batería como el sistema de arranque están correctos. Tenemos que, una vez que el auto se puso en marcha, verificar que el regulador de voltaje y su sistema de carga estén trabajando dentro de los valores normales. Entonces ahora lo que vamos a verificar es que el sistema de carga esté entregando la carga suficiente, que debe oscilar entre 13,8 volt y 15,2 volt. Ya vehículos nuevos de hoy en día alcanzan sus estados de carga en 15 volt, 15,2 volt también. Por lo tanto, estamos en 14 volt, 14,03 volt, podemos decir que la carga es normal. Pero siempre, para verificar esto, es importante esperar a que el vehículo alcance al menos la temperatura normal o eficiente de funcionamiento de su motor. Por lo tanto, vamos a esperar que alcancemos los 60 grados centígrados, a partir de la cual se puede decir que el rendimiento de los sistemas es el mismo. Mientras tanto, tenemos que verificar también que, producto de aceleraciones suaves y desaceleraciones, esta tensión de carga no debe oscilar. De lo contrario, estaría acusando un problema precisamente en el regulador de voltaje. La carga empieza a bajar, porque ya una vez que el vehículo arrancó empieza a equilibrar los valores de tensión. Recordemos que cuando estoy dando arranque al motor, en ese momento hay un pico de consumo y la batería va a recuperar esa carga gracias a, una vez puesto en marcha, el alternador. Por eso arrancamos en una carga elevada de 14 volt aproximadamente, y luego debe empezar a estabilizar en promedio de 13,7, 13,8 volt en valores normales. Acelero para hacer la prueba de que esa oscilación no deba ser mayor. Mantengo acelerado aproximadamente a 2000 vueltas y se mantiene en 14,03 volt, 14 volt aproximadamente. Dejo en ralenti y se mantiene en 13,2 volt. Para un ralenti es un valor normal. Y en aceleraciones y en regímenes transitorios vamos a lograr que el sistema de carga nunca baje por debajo de esos valores de 13,2, 13,5 volt, depende del vehículo. Vale aclarar que no todos los vehículos tienen el mismo margen de carga. Como decía recién, hay vehículos hoy en día cuya tecnología electrónica en el sistema de gestión de carga hace que los picos de alcance de su generador lleguen a los 15 volt, 15,2 volt como valores normales. 13 volt, 13,2 volt. Podemos decir que hay un rendimiento normal. La tensión no debe bajar de los 12,8 volt en ralenti y acelerando no debe superar esos 15,2 volt. Bien, apago el contacto. La batería se mantiene estable en 12,1 volt. Siempre es conveniente dejar estacionar, luego de un consumo o un exceso de consumo, dejar estacionar la batería para que los valores lleguen a los valores normales. La siguiente la siguiente prueba de carga, ¿sí?, correspondería a colocar el vehículo en marcha y verificar que aún con los consumidores eléctricos encendidos, el sistema de carga se mantenga en una estable tensión de 13,2 a 14,8 volt aproximadamente. Sería colocar el vehículo en marcha, dejarlo estabilizar el ralenti, acelerar el vehículo más o menos entre 1500 y 1800 vueltas. Vamos a dejarlo en 1500 y de esta forma se hace la prueba de encender los consumidores eléctricos, los principales del vehículo, ¿sí? En este simulador no tenemos la manera de encenderlos, pero para que ustedes comprendan, sería encender el equipo de aire acondicionado, sería encender las luces altas en lo posible, altas y bajas, sería encender el equipo de música o de radio, ¿sí? Es decir, los mayores consumidores, desempañador de luneta
luneta térmica si es que tiene, y de esa manera verificamos que la tensión se mantenga dentro de los valores normales. Vemos que cuando tiende a arrancar, por ejemplo, el electroventilador, se produce una caída de tensión que es normal, pero aún en ese momento no baja de los 13 volts, ahí, 13,9. Bien, cerramos contacto, apagamos el multímetro, desconectamos el multímetro y por hoy vamos a finalizar con esta prueba de eficiencia de la batería y su sistema de carga o sistema de arranque. La próxima vamos a estar haciendo algunas otras mediciones en el sistema de inyección, como control del pulso de inyección, como controlar la presión de combustible en un sistema de nafta, o como medir algunos sensores e incluso con osciloscopio para los más avanzados, y también hacer lecturas de códigos de error o de TC con escáner. Así que espero que les sea de utilidad y nos encontramos la próxima. Un abrazo a todos.